Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de Sentimiento por el Diablo. El día de hoy vamos a hacer un video diferente. Vamos a platicar acerca de, pues, esta posible llegada que a todos nos tiene bastante a la expectativa. Y esta es, por supuesto, la llegada o el regreso de Leo Fernández. Un jugador que, bueno, sabemos que al día de hoy tiene 22 años, es un jugador joven. Es un jugador que cuando vino y estuvo jugando en el Club Deportivo Toluca fue de los que se ganó el corazón de la afición. Y no solamente por el tema de fútbol, sino porque en verdad demostró ser un jugador profesional en todos los sentidos. Recuerdo perfectamente una de sus declaraciones donde decía que el tema de adaptación pues a él no le había pesado tanto, ya que pues al final del día el fútbol es fútbol en todos lados y la pelota es la pelota en todos lados. Y esa parte, por supuesto que a mí se me hizo bastante interesante, porque de un lado teníamos a un Leo Fernández marcando diferencia desde el juego número 1 en el Club Deportivo Toluca, y del otro lado tenías a algunos otros jugadores que, pues, por así decirlo, su pretexto era el tema de adaptación, la altura y todo eso. Recordamos que Leo Fernández viene de Uruguay, totalmente a nivel del mar. Entonces, digo, si hablamos de un jugador que debió haber tenido el proceso de adaptación, pues por supuesto que era él, y de una u otra forma lo hizo, pues, ¿cómo decirlo? Lo hizo de forma adecuada, muy bien, y pues bueno, no le costó tanto trabajo como tal vez se hubiera esperado. Vamos a ver rápidamente qué pasó con Leo Fernández mientras estuvo en el Toluca. Para los que no lo saben, bueno, Leo Fernández llegó para el torneo Clausura 2020, ese torneo que solamente se jugaron 10 partidos, y que el último partido fue en contra de los Zorros del Atlas, y de ahí, bueno, se suspendiera por el tema de la pandemia y todo eso. Pero pues bueno, de estos 10 juegos, Leo Fernández jugó en los 10 juegos como titular. Acumuló 805 minutos jugados, de los cuales anotó 8 goles. Es decir, en 10 partidos, Leo Fernández anotó 8 goles y solamente sumó una tarjeta amarilla. Si nos vamos a ver el porcentaje de tiempo y demás que tuvo con Tigres, está interesantísimo, porque con Tigres ya lleva 2 torneos, lo que fue el Guardianes 2020 y el Guardianes 2021. En ambos torneos, Leo Fernández jugó aproximadamente 21 juegos, mientras en Toluca jugó 10, Leo Fernández acá jugó, en este caso, 21 juegos. La suma de minutos que acumula Leo Fernández en Tigres es prácticamente la misma que acumula en Toluca, solamente en 10 juegos, lo cual quiere decir que, por supuesto, y como todos lo sabemos, entraba de cambio. Solamente jugó en el Guardianes 2020 8 juegos de titular y 3 en el Guardianes 2021 contra Tigres, con Tigres. En el Guardianes 2021 no metió ningún gol, en el Guardianes 2020 metió solamente un gol. Es decir, se nota y creo que está totalmente claro que el potencial de Leo Fernández es muy fuerte o muy grande. Sin embargo, pues bueno, es un jugador que necesita minutos. A sus 22 años, a mi punto de vista, sí está en el top 5 de los mejores jugadores de la liga. Y pues bueno, ahorita se habla de un posible regreso, pero vamos a ver rápidamente. Se ha hablado muchas cosas y quiero antes que nada otra cosa dejar algo claro. Se los dije yo en el último live de Sentimiento por el Diablo, donde yo les hablaba y les comentaba acerca de que en esta ventana de fichajes, o estas ventanas de fichajes, es decir, la que hubo en diciembre, la que tenemos ahorita, la del año pasado, etcétera, se lleva hablando de Leo Fernández durante cada ventana de fichajes. Esto a mí me suena a dos cosas. La primera es a que en verdad se estaba haciendo algún esfuerzo por traerlo en las anteriores o en esta incluso. O la otra es que algunos periodistas se están agarrando del fenómeno Leo Fernández en Toluca. Ojo, esto solamente en Toluca, para poder generar nota y de ahí, pues bueno, vender lo que tengan que vender, ya sea vender vistas, vender likes o obtenerlos, pues. O la otra es, pues bueno, sí, simplemente las notas para sus diferentes medios donde trabajan. Yo aquí, el día de hoy, y quiero dejar algo muy claro, el día de hoy no voy a hablar acerca de información, porque si hablamos de información, la verdad es que esa información ahorita es inexistente. Hay mucha gente que dice que Toluca ya ofertó 8 millones de dólares, cosa que honestamente no me consta, no puedo confirmarla el día de hoy. Hay otra gente que dice que Toluca tiene acercamientos y que las directivas se llevan muy bien y no sé qué, y mucho jijiji, mucho jajaja. Pero la verdad es que nadie se moja a hablar con la verdad, y a poner las cartas sobre la mesa de cómo están pasando las situaciones o cómo están pasando las cosas para que pueda regresar Leo Fernández
al Toluca. Es normal y hasta cierto punto es lógico que los periodistas pues no se mojen y no tengan ese compromiso de poder decir la información tal cual es al día de hoy, porque si algo les sale mal pues queda su palabra de por medio. Aquí la diferencia es que bueno, nosotros no somos periodistas, somos simplemente aficionados, los cuales emitimos opiniones y a veces tenemos información y bueno, por supuesto la proporcionamos. El día de hoy, bueno, ya se le preguntó al informante, estamos en espera de su respuesta a ver acerca de este tema, pero bueno, en lo que llega esa respuesta, yo quería hacer un comentario acerca de esta posible llegada de Leo Fernández. Creo que la posible llegada de Leo Fernández nos lleva emocionando a todos, no solamente en este mercado de fichajes, en esta ventana. Creo que nos lleva emocionando desde que salió, es decir, desde aquel desde aquel Clausura 2020 que sale Leo Fernández. Por supuesto que nos deja ese hueco que al día de hoy no ha podido llenar nadie. Sabíamos que Leo Fernández jugaba de 10, es decir, un mediocampista ofensivo, un mediocampista creativo, el cual te hacía muchas labores de tanto de sacrificio en la defensa, como por supuesto de creatividad en la ofensiva. Y ya no digamos el tema de marcar goles, porque también, como ya lo vimos, en 10 juegos anotó 8 tantos con el Club Deportivo Toluca en aquel entonces. Entonces, definitivamente estamos hablando de un jugador bastante completo y que puede llegar aquí a marcar una diferencia, porque imagínense una media compuesta, un mediocampo ofensivo compuesto por Leo Fernández y Rubén Sambueza, de darse la renovación de Sambueza, por supuesto. Por supuesto que sería algo que llevamos soñando y pidiendo durante mucho tiempo. Y ya no digamos el tema de Sambueza, que a mi punto de vista quedó dentro de los 3 mejores jugadores de todo el torneo. Tendríamos por supuesto que hablar también de Pedro Alexis Canelo, de la labor que tuvo Pedro Canelo, de la importancia que tuvo Pedro Canelo con el título de goleo. Sabemos que ya renovó, por ahí se habla de una negociación probable que está teniendo el Toluca para poder tener a Leo Fernández, en las cuales pues bueno, entran algunos jugadores en la ecuación. Yo quisiera pensar que en esa ecuación no está entrando Canelo, que ojo, si a mi punto de vista y a mí me lo preguntan, si para traer a Leo Fernández es necesario probablemente intercambiarlo por Pedro Alexis Canelo, honestamente no me disgustaría tanto, porque no por un torneo grandioso, lo vamos a decir así, un torneo grandioso que tuvo Canelo, se borran los 5 anteriores, ¿no? Donde definitivamente no era el mismo. Entonces, creo que esa parte también no es no es ningún must, ningún bloqueo que debería tener el Toluca para poder terminar esta negociación. Se habla por ahí de que, Tigres está pidiendo $9 millones y que Toluca ya ofertó 8 millones. Híjole, se habla fácil y tal vez a la distancia y sin tener simplemente el dinero o haberlo visto junto en la vida, pues uno dice, híjole, pues es que el dueño deberá hacer un esfuerzo para poder meter $1 millón más en esta negociación. Pero eso se habla fácil, eso es simplemente sin tener el conocimiento de qué es lo que implicaría tener $1 millón extra en esta negociación. Pero bueno, si me preguntan si los vale, por supuesto que los vale, insisto, a mi punto de vista está en el top 5 de mejores jugadores de la Liga MX. Leo Fernández tiene 22 años, es un jugador que te puede rendir fácilmente 10 años, estamos hablando de 20 torneos jugándote al máximo nivel, es decir, hasta los 32 años, yo creo que Leo Fernández tendría para eso y más. Ahora que si de plano te haces de un crack y de un jugador grandioso, pues bueno, Toluca lo puede vender sin ningún problema a Europa. Y ya de ahí, pues bueno, obtener un beneficio o algún tema ahí de rescate, ¿no? En cuanto a económicamente hablando. Pero bueno, eso es hablando específicamente del tema económico. Si hablamos del tema futbolístico, sabemos que Toluca tiene un grave problema ahorita, que es el tema del cociente. Vamos a empezar a 4 puntos. A 4 puntos del descenso, así. O sea, lo vamos a manejar así. A 4 puntos del descenso vamos a empezar esta temporada. Lo cual, por supuesto, lleva a pensar que Toluca debe de hacer un esfuerzo mayúsculo, para poder armar un plantel y evitarte este problema. Y evitártelo desde el primer torneo, es decir, sumar. Porque si ahí nos vamos, pues bueno, ya vimos a un Atlas que tuvo una buena planeación en este último torneo y pues bueno, quitó su tema porcentual por ahí. Por supuesto, vamos a seguramente ver lo mismo por ahí del Atlético de San Luis, que ya pagó una multa, etcétera, ¿no? O sea, de todos los equipos. Creo que por ahí puede ir el tema de que esta vez sí puede ser verdad o realidad que Leo Fernández eventualmente pueda tener una oportunidad de regresar. Si a eso le suman que, bueno, creo que esto no es ningún secreto, pero para nadie, Leo Fernández sí ha mostrado esa empatía con el club.
ha mostrado esa empatía de querer regresar al club que lo trajo al fútbol mexicano. Me refiero, no lo trajo Tigres, pero bueno, que le dio la oportunidad de ser titular y de mostrarse en la pantalla. En este caso que fue el Club Deportivo Toluca, en el préstamo que tuvo aquel en el Clausura 2020. Entonces, creo yo que sí tiene esa empatía Leo Fernández, y que esa empatía por supuesto que puede pesar a la hora de la negociación. Porque si le hablamos en el papel, como lo decía Toluca Datos en un tuit hace unos días, Leo Fernández es un jugador que podría tener la opción de decidir de irse al más popular, hablando de América. Digo, Chivas no, pues sabemos que no contrata extranjeros. Hablando de América, podría ser el más popular. Podría irse al protagonismo, es decir, quedarse en Tigres y ser protagonista. Están estrenando director técnico, acaba de llegar Miguel Herrera, etcétera. Y bueno, mil y un cosas. Podría estar decidiendo irse a los subcampeonatos contra Cruz Azul, o incluso a los primeros planos. Cruz Azul lleva un buen tiempo, al menos los últimos 3 torneos, pues peleando primeros planos en toda la liga. Ya de allá que la ganen es otro tema, pero así está trabajando Cruz Azul hoy en día. Entonces, y sin embargo, él decide u opta porque su primera opción sea Toluca. Esa parte definitivamente se tiene que respetar, porque mientras tienes a un Adrián Mora, a un Alan Medina, hay muchos otros jugadores que daban lo que fuera por salir, y cuando llegan a su nuevo equipo, es decir, por ejemplo Alan Medina, dice que los sueños se cumplen y que siempre había querido estar en el América y no sé qué, y jijiji, jajaja. Tienes a otro jugador que es por supuesto 300,000 veces mejor que un Alan Medina y que quiere estar en el Toluca. Es ahí en donde, ya hablando específicamente del tema económico, creo que ya debería de pasar a segundo término. Digo, cuando sabemos que probablemente el dueño lo pueda hacer. Entonces, esa parte sí debería de pasar a segundo término, porque hemos tenido jugadores que se han querido ir del Toluca. Y hoy tenemos a uno de los mejores jugadores de la liga que quiere estar en el Toluca. Entonces, es ahí en donde definitivamente creo yo lo que sería la directiva encabezada por Francisco Zuinaga, el director deportivo Antonio Nelson Ciña, por supuesto el director técnico Hernán Cristante y el dueño Valentín Díez y todo el consejo deberían de tomar eso muy pero muy en cuenta. Muy en cuenta para poder tomar una decisión y ofertar en serio por Leo Fernández. Insisto, Toluca está en una situación porcentual muy pero muy complicada. Yo no sé si Leo Fernández va a ser la solución a este tema porcentual, pero creo que sí puede ser el inicio de esa posible solución. Porque sabemos que el problema tal vez no esté tanto en la media cancha. El problema está adelante. Porque teníamos a un Pedro Canelo a veces trabajando solo, junto con Sambueza, nada más ellos dos. Necesitamos a un centro delantero que pueda acompañar a Pedro Canelo si es que se queda. Digo, ya está renovado, o sea, es del Toluca, pero me refiero si no entra en alguna negociación. Necesitamos a un centro delantero que haga eso. Necesitamos, por supuesto, a otro mediocampista ofensivo que pueda acompañar a Rubén Sambueza, para que cuando Rubén Sambueza no esté, se quede él comandando el ataque del Toluca. Creo que la contención la tenemos medianamente cubierta. Por ahí yo reforzaría tal vez con un contención de banca, porque el día que el Gallito o Claudio Baeza falten, no sé qué va a pasar con el Toluca. Pero bueno, esto hablando específicamente de Leo Fernández, insisto, hay muchos jugadores que han estado aquí y se han querido ir y te han pintado la cara. Te han pintado la cara cuando se van Toluca. El día de hoy tienes uno de los 5 mejores jugadores de la liga queriendo estar en tu equipo. Creo que eso debería de pesar más que el dinero. Obviamente, insisto, esto viéndolo a la distancia. Deberían de trabajarlo, negociar, y si es cierto que las directivas, como lo dice la prensa amiga, se llevan de cuartos, se llevan de cuates, háganlo posible. Sabemos que ya en las negociaciones, y hablando específicamente de tantos millones de dólares, creo que no hay amistades. Pero así como no hay amistades, entonces hagan una seria negociación por Leo Fernández. Se necesita un jugador que quiera estar aquí, que quiera ser el estandarte de esta institución, que quiera en verdad hacer lo necesario para pelear el descenso con Toluca. Porque esa es la diferencia. Leo Fernández tiene para escoger, insisto, protagonismo y popularidad con América, primeros planos con Cruz Azul y subcampeonatos, protagonismo por supuesto con Tigres. Pero no, su primera opción es optar por venir a pelear el descenso con el Club Deportivo Toluca. Esa parte creo que también es invaluable, hablando específicamente de un activo. Y sabemos que de los equipos de fútbol, sus principales activos son los jugadores. Ojalá que esta negociación llegue a buen puerto y que desde luego sea lo mejor para el Toluca, que es lo que todos queremos. Señores, esto fue un video nuevo de Sentimiento por el Diablo. Vamos a ver cómo caen este tipo de videos. Y pues bueno,
Mi nombre es Héctor Oscos y nos estamos viendo en el siguiente video, que hay mucho de qué hablar y por supuesto también vamos a hablar del caso de Luis Quiñones. Solo dale